Ante todo, muchísimas gracias por estar ahí. Mi compañera ha dejado el listón muy alto, todos mis compañeros han dejado el listón muy alto, con lo cual me será muy difícil llegar al nivel de ellos. Pero bueno, lo intentaremos. Como ha hecho todos mis compañeros, nos quitamos la mascarilla, la guardamos en nuestra cajita antibacteriana y nos lavamos las manitas con el hidrogel. Hay que intentar que esta rutina se convierta en la norma. Aquí estoy ya. Pues yo voy a hablar, como ha comentado Juan hace un momento, voy a hablar acerca de casos concretos, de cómo actuar cuando una persona tiene síntomas o cuando realmente nos confirma de que un caso concreto, un caso confirmado, ha pasado por nuestras instalaciones deportivas. Lo más importante, lo que todo el mundo nos... Sí. Bueno, primero comentar que, como ha dicho Juan, soy Manuela Toscano, soy enfermera ahora mismo en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Infantalena y unidad COVID hasta hace pocos días, que nos han dejado descansar desde marzo hasta ahora, siendo unidad COVID, por fin ya llevamos una semanita escasa de descanso y ha rotado a otra unidad, que maravillosa esa otra unidad, con lo cual los pacientes seguirán estando en muy buenas manos. Y nada, comentar la preocupación que existe en todos los colectivos, ya no solo a nivel de deporte, sino en colegios, en todos los colectivos. Durante el pasado mes de septiembre, muchos profesores, entrenadores y monitores de deporte se han ido incorporando a sus puestos de forma presencial. Y una de las grandes preocupaciones, por no decir la preocupación mayor de todas, es cómo debemos actuar ante un caso, ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID. Primero vamos a hacer un repaso de lo que ha dicho nuestro compañero nuestro compañero José Luis, el médico de la Cruz Roja, que nos comentó acerca de los síntomas. Si quieren lo ponemos ya. Perfecto, gracias. Manuel, el informático, que nos tiene súper mimados, por lo menos a mí. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias. Pues primero un repaso breve de los síntomas. Los síntomas más comunes, como bien nos ha comentado José Luis, son tos, fiebre y cansancio. También tenemos congestión y secreción nasal, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza y dolor muscular, disminución del olfato y el gusto, diarrea, vómitos, incluso dolor abdominal, fatiga, debilidad general y en el síntoma un poquito más a tener en cuenta es la dificultad respiratoria o sensación de falta de aire. ¿Qué sucede cuando vamos a trabajar al centro? ¿Cuál es la primera preocupación que tenemos? Pues yo creo que la preocupación que a todos, ya no solo en el centro deportivo, sino en colegio, incluso yo en mi unidad, ¿va a haber casos o brotes en mi centro deportivo? ¿Va a haber casos o brotes en mi unidad? Pues los brotes en las escuelas, en los centros deportivos, no son más frecuentes que en otros sectores de la sociedad. Y cuando hay brotes en las escuelas y en estos centros deportivos, suele estar en relación con el grado de transmisión que hay en esa comunidad. Por tanto, es lógico pensar que mientras haya casos y brotes en mi comunidad, en mi municipio, en mi barrio, pueda aparecer brotes en mi centro deportivo. ¿Esto qué significa? Pues no significa más que para disminuir la probabilidad de que aparezca, de que suceda eso en mi centro, de que aparezca un brote, hay que extremar las medidas de prevención, de higiene y de desinfección que tanto hemos repetido dentro y fuera del centro, ya no solo estando en el centro, sino al entrar fuera del centro. Hay que venir limpito y hay que irse limpito. Hay que utilizar las 3 M's que nos llevan bombardeando desde el inicio de todo esto: metros, mascarilla y manos. Al igual, tenemos que limitar el aforo en estas instalaciones. Debemos utilizar la higiene respiratoria, que como bien nos ha comentado, creo que todos, acerca de toser en el codo o bien en un pañuelo y desecharlo inmediatamente. Y lo más importante y lo que creo que yo estoy muy de acuerdo con África, es la limpieza y ventilación de las instalaciones. La ventilación es muy importante, sobre todo porque muchas de las instalaciones no tienen ventana o tienen muy pocas ventanas muy altas, muy pequeñas,
La ventilación es importante y un ventilador es una idea, vamos, chapó, muy barata, muy cómoda y rápida de usar. Volviendo a la aparición de casos, si en mi centro aparece un caso o un brote, no tiene por qué suponer un fallo en las medidas de prevención, esas medidas que estamos aplicándolas desde el día 1, ni verse como un fracaso. Es muy probable que sea solamente, como hemos dicho, un reflejo del nivel de transmisión de nuestro municipio, de nuestra comunidad. Por tanto, esas medidas tenemos que seguir poniéndolas en marcha. Las medidas están encaminadas a reducir en todo lo posible la probabilidad de que ocurra esos casos y de que, en caso de que aparezca, realizar un manejo óptimo de dicho brote o dicho caso. Pero ¿qué hacemos si una persona nos telefonea y nos dice que no puede ir a hacer deporte porque ha empezado con síntomas? ¿Qué hace esa persona? Pues obviamente nos llama, mira, no puedo ir a hacer deporte, o mi hijo no puede ir a fútbol, no puede ir a practicar ese deporte porque ha empezado un poquito, parece que tiene moquillo, parece que tiene una cecimilla, no me fío. Perfecto, no tienes que llevarlo, no lo saques de casa y tienes que intentar minimizar el contacto con otras personas de la familia o otras personas fuera de la familia. Se debe contactar telefónicamente con el centro de salud y comentar que esa persona tiene esos síntomas. Tú comentas que tienes, mira, me noto, siento. Ellos ya se encargarán, que son los expertos, de decir si esos síntomas que tienes son compatibles, son compatibles con COVID y si es necesario realizar una PCR. Te citarán, te llamarán, te dirán. Pero vuelvo a repetir, son ellos. Nosotros llamamos, una llamada telefónica muy corta en la que decimos que el centro de salud no nos atiende, no hay problema. Para eso está el teléfono 900-400-061, que es el teléfono en el que podemos llamar para cualquier duda relacionada con síntomas de COVID. Nos van a atender perfectamente. ¿Que el teléfono está colapsado? Que nunca lo está. Pues llamamos a Salud Responde. Es que tenemos medios suficientes para cualquier duda que tengamos acerca de síntomas, que no sea por falta de información. Vivimos en una sociedad en que estamos totalmente bombardeados por información, vamos a utilizarla, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué hacemos si esos síntomas empiezan cuando ya la persona ha llegado a nuestro centro deportivo? Empieza a toser, empieza con semilla, se la hemos tomado al entrar la temperatura y probablemente se la haya tomado al salir de casa, pero empieza ahora con semilla, tontorrón, mal cuerpo, escalofrío. No hay que alarmarse. Se le coloca a esa persona una mascarilla quirúrgica y se le insta a que nos acompañe a una sala que estará muy bien ventilada y que ya con anterioridad, según nuestro protocolo, sabremos cuál vamos a utilizar. En esa instancia, ¿de acuerdo?, le daremos su hidrogel para que se lave las manitas y avisaremos al responsable de nuestro centro deportivo, nuestro responsable en el manejo del COVID. Siempre en cada centro deportivo hay un responsable. Si la persona que ha empezado con síntomas es menor, avisaremos a la familia o a los tutores legales, ¿de acuerdo? Y acompañaremos, un trabajador del centro debe acompañar en todo momento a ese menor, a ese adulto, acompañarlo en todo momento en la sala aislada en la que esté. Esa persona también deberá llevar una mascarilla quirúrgica, ¿de acuerdo? Solo en casos excepcionales en la que la persona no se pueda poner la mascarilla quirúrgica, la persona con síntomas, porque sea un menor de edad y no la tolere, porque tenga problemas respiratorios o problemas médicos y tenga su certificado que diga que no debe usar o que no puede usar o que se le exime de usar mascarilla. Solo en ese momento, la persona que lo acompaña, el trabajador del centro, llevará una FFP2, que estará disponible en el centro, llevará una pantalla facial y una bata desechable para estar con él, unos guantes, ¿de acuerdo? Tras aislar a la persona y estar con él y ver que está bien y esperar a que vengan a buscarlo, deberemos proceder a la limpieza y desinfección de la zona en la que haya estado, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con el resto de los niños o de los adultos, de los deportistas que han estado con él en la clase? Pues recordemos, como me ha dicho José Luis, que la presencia de síntomas puede deberse a muchas otras enfermedades. Puede ser una gripe, un resfriado, puede ser alergia. Entonces, tampoco tenemos que chillar, vamos todos en estampida. No, por favor, mantengamos la calma y tengamos dos dedos de frente. No hace falta correr ni llamar. Bueno, vamos a tranquilizarnos. Hasta que se confirme o descarte el diagnóstico, el resto de compañeros pueden seguir viniendo con normalidad al centro deportivo, su vida normal y hacer hacer las cosas que hacen el resto de la población. Se mira si tienen síntomas como el resto de la población y utilizan las medidas de prevención como el resto de la población. Como dice África, señores, dos dedos de frente y utilizar el sentido común, ¿de acuerdo?
Pero, ¿qué pasa si esa persona que hemos aislado resulta que nos avisan de que es positivo? Han hecho la PCR, es positivo. No, pues no pasa nada, para eso están los protocolos. La unidad o servicio que la comunidad autónoma ha designado, que son estos famosos rastreadores, en coordinación con nuestro centro, porque pedirá ayuda a nuestro centro, ¿de acuerdo? Establecerá quiénes son las personas que han sido un contacto estrecho. Se pondrá en contacto con ellas y después de hacerle una entrevista, una serie de preguntas, les recomendará que hagan aislamiento y se evaluará si necesitan hacerse una PCR, una prueba diagnóstica. Pero, ¿quién es un contacto estrecho? Porque yo estuve hablando con él en la puerta a 4 metros, le dije hola con la mano, con mi mascarilla quirúrgica puesta. ¿Es un contacto? No. Vamos a tener nuestro sentido común. ¿Qué es un contacto estrecho? Cualquier persona que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia menor de 2 metros o 1,5 metros durante 15 minutos o más tiempo y que podamos o estemos seguros o casi seguros que no haya hecho un uso adecuado o que ni siquiera haya hecho uso de mascarilla. Esos son los casos estrechos. Distancia menor de 2 metros, 1,5 metros durante 15 minutos o más tiempo y sin hacer un uso adecuado o sin usar la mascarilla. Esos son los casos estrechos. ¿Quién más puede ser un caso estrecho? Cualquier conviviente. Siempre la persona que conviva con ese caso confirmado se considera contacto estrecho. No positivo, contacto estrecho. Sus hijos, sus padres, sus hermanos, su suegra, cualquier persona que conviva con este positivo, ¿de acuerdo? Pero yo lo vi hace 6 días, yo estuve con él y el periodo de incubación dicen que es hasta 14 días. ¿Yo soy un contacto estrecho? No. El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será de 2 días antes, desde el inicio de síntomas hasta el momento en que ese caso confirmado comienza el aislamiento. Pero si yo no tengo síntomas, a mí me hicieron la PCR porque en mi trabajo me tocaba, me ha dado positivo, pero yo no tengo síntomas. ¿Cuándo empezamos a buscar esos contactos estrechos? Pues 2 días antes de realizar esa prueba diagnóstica positiva, ¿de acuerdo? Las personas que son contacto estrecho deberán permanecer en el domicilio. Realizar una cuarentena de 10 días, si no, a la espera de esa PCR. Si no hay síntomas, pues tú te sigues vigilando. Y a los 10 días puedes salir a la calle. Pero lo único que te pedimos, es que durante 4 días más adicionales sigas vigilante esos síntomas. O sea, te quedas 10 días en casa, no hay síntomas, puedes salir, pero tú te sigues vigilando la aparición de síntomas esos 4 días. Que te has hecho la PCR, da negativo, pero resulta que en esos 4 días empieza con síntomas. No hay que alarmarse. Tú llamas a tu centro de salud y dices, mira, que yo fui un contacto estrecho y estoy dentro de mis 4 días estos de vigilancia y he empezado con síntomas. Automáticamente te aislarán, te dirán que necesitas realizarte una segunda PCR y santa cosa. Que la PCR es negativa, seguimos en aislamiento esos 10 días. Los 10 días no nos lo quita nadie, salga la PCR negativa o no. Independientemente del diagnóstico, el aislamiento son de 10 días. Pero, ¿y qué pasa con, esto es rizar el rizo, con el contacto del contacto estrecho? O sea, mi niño va a clase con el hermano de un positivo. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Las medidas de prevención igual que siempre. Esto ya es rizar el rizo, señores, sentido común. Esas palabras se las voy a robar a África. Sentido común. Que una persona dé positiva significa que todas las personas, su familia, sobre todo, son contactos de riesgo. Y las personas que han estado en contacto, repetimos, que han estado menos de 1,5 metros, 2 metros, más de 15 minutos sin hacer uso adecuado de mascarilla. Si una persona está en contacto con un contacto de riesgo, no es contacto. Tiene que hacer su vida normal, vigilar sus síntomas como se la vigila cualquiera que ha estado a 12 kilómetros de ese contacto o ese positivo. Hacemos vida normal. Debemos mantener las medidas de precaución para evitar el contagio, pero como lo hacemos siempre, ¿de acuerdo? Y hacer una actividad deportiva normal. ¿Qué tiene que hacer un caso confirmado de COVID? Me han dicho, mira, te hemos hecho la PCR en el trabajo o has empezado con síntomas y tu PCR es positiva. Pues en ese momento, bueno, justo antes, cuando empezamos con síntomas, ya estamos en casa. Pero si hemos sido asintomáticos, en ese momento empezamos el aislamiento. El aislamiento de mínimo 10 días. Yo sigo insistiendo, 10 días de aislamiento. Ese mínimo no hay quien se lo quita.
¿de acuerdo? Pues en ese momento permanecemos en nuestro domicilio, evitamos salir de casa, evitamos contactos, recibir visitas de otras personas. Si nos quieren, nos llamarán por teléfono, no tenemos que recibir visitas de nadie, ¿de acuerdo? Es importante permanecer en el domicilio, como he dicho, a poder ser en un cuarto bien ventilado y separado del resto de los individuos de la casa. Se deben extremar las medidas de higiene en las zonas comunes. Esa persona, ¿de acuerdo?, que está en su habitación solito, intentaremos que tenga acceso a su propio baño. Si no pudiera ser, pues tendremos que extremar la limpieza de ese baño después de cada uso con lejía. La concentración, como hemos dicho, 1,50. Siempre la misma concentración. Hablamos siempre de lo mismo. ¿De acuerdo? Esa persona que está en aislamiento debe tener un teléfono operativo para él, para llamar a sus familiares, para no estar aburrido, estar siempre hablando con su familia, para que vean que está bien, para incluso hablar con personas que están fuera de esa habitación conviviente suyo y pedirle lo que le haga falta, para no tener que salir de esa habitación. Y, por supuesto, para ponerse en contacto con el 112 en caso de empeoramiento de síntomas, ¿de acuerdo? Si no tuviera más remedio esta persona que salir de la habitación, deberá extremar la higiene de manos y llevar siempre puesta una mascarilla quirúrgica, al igual que el resto de las personas que estén en esas estancias comunes con él. Mascarilla quirúrgica, respetar el 1,5 metros, 2 metros de distancia y lavado de manos. ¿De acuerdo? Siempre hay que intentar que una persona sea un poco la cuidadora de esta persona, la que se encargue un poquito de recoger su ropa sucia, de llevarle, traerle cosas, ¿vale? Siempre hay que intentar que sea una sola persona para exponer las menos personas posible. Entonces, con respecto a la comida, tanto la vajilla como lo que es los cubiertos deben ser de uso a poder ser, uso individual, y se deberá lavar siempre a poder ser a temperaturas muy altas. Para eso utilizaremos el lavavajillas. La ropa debe ser sacada de la habitación en una bolsa de plástico, no agitarla ahí, esparcir los bichos por el mundo, no. En una bolsa de plástico y se llevará a la lavadora, donde se meterá y se lavará a una temperatura alta, 60-90 grados. Hablamos de casos confirmados, no como cuando Esther comentaba de lavar una mascarilla. O sea, hablamos de esa mascarilla es de una persona que no tiene síntomas. Esto es un confirmado que tiene síntomas leves y está en aislamiento domiciliario. Aquí sí la ropa se lavará a 60-90 grados. ¿Qué pasa con los residuos que esa persona genere? Pues tendrá en su habitación, en su cuarto de baño, tendrá una papelera con tapadera y a poder ser que sea de pedal. Dentro habrá una bolsa. ¿Y cómo se saca la basura? Es muy fácil y yo lo voy a explicar en 0,3. 3 son las bolsas que hacen falta. La bolsa del cubo de la basura que se anudará, se sacará de la habitación. La persona cuidadora, no mujer cuidadora, persona cuidadora, que no tiene por qué ser una mujer, la persona cuidadora sacará esa bolsa de la papelera y se la llevará fuera de la habitación y la introducirá en una segunda bolsa. En esa segunda bolsa meterá los guantes y la mascarilla que ha necesitado para entrar en la habitación y para sacar esa basura. A continuación, anudaremos esa bolsa y la meteremos en una tercera bolsa y de ahí al contenedor. El reciclaje, prohibido aquí. El planeta puede aguantar, os lo aseguro. Más cositas. Extremar la limpieza de, como bien ha dicho Esther, pomos de puerta y interruptores de encendido y apagado de luces. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y la puerta de la habitación, por supuesto, siempre cerrada. ¿De acuerdo? Más cositas a tener en cuenta, sobre todo con el tema de la cuidadora, la persona cuidadora. Hay que intentar buscar una persona, hay que intentar designar una persona que no tenga factores de riesgo. No vale mi pobre mamaita que tiene un montón de años y está muy malita. No, hay que intentar que sea mejor mi hermano, que bueno, que pasa de todo un poco, pero que no tiene una sola patología, ¿vale? Hay que intentar que eche una manita a un cable y que esa persona no tenga complicaciones, factores de riesgo de complicaciones, ¿de acuerdo? Y además, a pesar de que, aunque sea una persona que convive conmigo, por tanto, es un contacto estrecho, deberá autovigilarse los síntomas, ¿de acuerdo? Siempre. Pero, ¿qué hace una persona que, como hemos dicho, sale una PCR positiva y no tiene síntomas? Tiene que hacer aislamiento. Si no tiene síntomas, yo no estornudo, no soy infecto contagioso, yo no transmito. No, sí. Que no tenga síntomas no significa que no sea, significa que a ti el bicho te ha pasado un poquito como muy leve, ni significa que tampoco desarrolle esos síntomas a posteriori. Pero de todas formas tú, a pesar de tu PCR positiva y no tengas síntomas, te tienes que quedar en casa esos 10 días y vigilar siempre la aparición de síntomas. Es el servicio sanitario que se encarga de decir
cuando levantamos ese aislamiento, ¿de acuerdo? A veces no es necesario repetir la PCR, que mucha gente está obsesionada. Y a mí, cuando me repiten la PCR, no es necesario repetir una PCR para levantar el aislamiento. Ya existe suficiente información como para que el servicio sanitario, con los datos que tiene, con ver los síntomas, con ver pruebas de imagen, ya se haga una idea perfectamente válida para saber cuándo hay que levantar ese aislamiento, ¿de acuerdo? Pero a mí me han hecho una PCR, pues a mí una serología y me han dicho que la serología en sangre es mejor que la PCR. Dice, pues mi PCR me la hicieron en 15 minutos. Dice, pues me tardó casi 2 días. ¿Esto qué es? Aquí hay una línea de información que yo no me entero. Pues muy fácil. Hay diferentes pruebas diagnósticas, como ya bien nos adelantó José Luis. Están los test PCR y los test rápidos. Los test PCR, como podéis ver ahí, recogen una muestra respiratoria, ¿de acuerdo? Lo que hacen es detectar el ARN del virus, que como bien nos comentó es un fragmento de material genético de este organismo. El test PCR ahora mismo, hoy por hoy, es el test más sensible, más fiable, ¿de acuerdo? Eso es cierto que tarda unas horas, bastantes horas, en dar el resultado, dar el diagnóstico. Y sobre todo cuando se colapsa el laboratorio. Cuanto más pruebas se pidan, más tiempo tarda, ¿de acuerdo? La técnica es muy compleja de realizar, por tanto, necesita ese tiempo para dar el diagnóstico. Por otro lado, tenemos unos test rápidos que bien pueden ser a través de una muestra sanguínea, ya sea muestra de sangre capilar o sangre venosa, y en estas muestras se detectan los anticuerpos producidos frente al virus. También se puede hacer una recogida de muestras respiratorias, ¿de acuerdo?, en un test rápido que detectan las proteínas del virus. Estas dos técnicas son menos sensibles, hablamos de una sensibilidad del 64-80%, pero lo bueno de ellas es que tardan muy poco tiempo, hablamos de un tiempo de resultado de unos 10-15 minutos. Esa técnica es muy sencilla de realizar. Pero, ¿qué pasa si ese test rápido da positivo? En el momento que el test rápido que realizamos da positivo, se establece el diagnóstico. Pero si es negativo, pues realizamos un test PCR para comprobar el resultado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un bingo. ¿Qué pasa si a mí me hacen mi serología y me da la IgM, la IgG, qué montón de letras? ¿Estas letras qué son? Tranquilo, la IgM es la inmunoglobulina que nos comenta que la infección que tenemos es reciente, está activa y es reciente. Y la IgG nos habla un poco más de anticuerpos más establecidos y nos habla de una infección un poco más pasada, ya curada. Entonces, ¿qué pasa si tengo una IgM y una IgG negativa? Como hemos comentado antes, realizamos una PCR. ¿La PCR da negativo? Pues somos negativos de COVID. Pero, ¿qué se pasa si esa PCR da positivo? Pues puede significar que estemos en un periodo de ventana en el que tengamos esa infección, pero aún no hayamos desarrollado anticuerpos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si la IgM es positiva, la IgG negativa? Si repetimos, si hacemos una PCR y da positiva, significa que estamos hablando de un estadio temprano de la infección. ¿Y qué pasa si da negativa la PCR? Pues hablaríamos de un estadio temprano de la infección, pero que quizás haya habido un falso negativo y habría que hacer una PCR para confirmar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si la IgM y IgG es positivo? Yo creo que ahí hacer una PCR, bueno, se podría hacer. Si da positivo significa que estamos en plena fase activa de la infección, ¿de acuerdo? Si la PCR es negativa, probablemente significa que la enfermedad esté en evolución y habría que realizar una PCR para confirmar esa curación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si todas las, si la IgG es positiva y la IgM es negativa? Si hacemos una PCR, hablaríamos de una fase final de la infección en la que todavía podemos contagiar. Eso cambiaría si la PCR es negativa. Ahí hablaríamos de una infección pasada y curada. Ahí cuando la gente dice, tengo anticuerpo, la he pasado y no me he enterado. Ese resultado sería el que nos indicaría esa IgG positiva. ¿De acuerdo? Y ahora volvemos a la prensa, a lo que oímos habitualmente. En mi pueblo ha habido 25 casos y 3 brotes. Eso de 3 brotes, 25 casos, los casos ya sabemos lo que son, los que dan positivo, pero eso de brotes, ¿qué es un brote? ¿De acuerdo? Hablamos de brotes cuando hay 3 o más casos con infección activa
y que se haya establecido, pero no porque yo soy mulista, sino porque los rastreadores lo han visto así, se ha establecido una relación entre ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace si hay un brote? Pues si hay un brote, actuamos de diferentes formas. Podemos hacer varias medidas en las que englobaría desde extremar las medidas de prevención e higiene de mi centro deportivo, o sea, distancia física, uso de mascarilla, lavado de manos, lo que es lo de siempre, e indicar el aislamiento de esa persona positiva y la cuarentena de los casos estrechos, o bien extenderse por cerrar zonas de las instalaciones o incluso cerrar temporalmente la instalación deportiva. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede realmente cuando en ese ordenador de ese laboratorio aparece PCR positivo? Ese PCR positivo activa muchas cosas. Se activa el protocolo de vigilancia epidemiológica. En ese momento en el que se activa, atención primaria, en caso de que estemos hablando de un adulto que actualmente esté trabajando, gestiona inmediatamente la baja laboral para que no haya problemas con el tema del aislamiento y la cuarentena, ¿de acuerdo? Y es un problema menos que nos quitamos de encima, una preocupación menos. Automáticamente, en el que esa PCR da positiva, una persona llama al paciente y le hace una entrevista telefónica en la que trazará un minucioso mapa de las 48 horas previas a los primeros síntomas, ¿de acuerdo? Es importante localizar en esas 48 horas antes de la aparición de síntomas, ¿de acuerdo?, a todos los contactos estrechos, aquellos que tuvieron, como hemos dicho, una distancia de menos de 1,5 metros, 2 metros durante 15 minutos o más tiempo y que no estén seguros, que no sepan, que hayan hecho un uso adecuado de mascarilla, ¿de acuerdo? Sin mascarilla. Estas personas que se encargan de realizar este mapa son los rastreadores. Ellos se encargarán de valorar a la persona, de realizar, de indicar la realización de las PCR y de volver a repetir el rastreo si esa PCR de contacto estrecho ha dado positivo. Esa nueva PCR volvería a activar de nuevo el protocolo y volvería a hacerse un rastreo de nuevo. Ya dije anteriormente que cuando hay un caso confirmado, los rastreadores acuden al centro deportivo y buscan ayuda. Como hemos dicho antes, es bueno que en el centro deportivo se preste toda la ayuda posible a estos rastreadores. Cuanto más ayuda, mejor para detectar lo antes posible esos contactos estrechos. ¿Cómo puede ayudar ese centro deportivo a esos rastreadores? Pues yo creo que la mejor forma es llevar un registro diario de quienes han utilizado las instalaciones deportivas, en el que se indique el nombre completo, un teléfono de contacto, la hora de entrada y salida, ¿de acuerdo? Porque de una clase de 12 o 15 personas, quizá ese día no vinieron 4 personas a practicar, o yo cambié la clase porque me coincidía con el ensayo de la comunión, o 20.000 millones de cosas. Cada persona tiene su vida y a veces esas modificaciones que tú pensabas, no, mi clase son 10 personas y son estos. ¡Ay, no me acordaba que vino un niño a probar si le gustaba ese deporte y vino ese día! No sabemos, entonces hay que llevar un registro exhaustivo, nombre completo, teléfono de contacto, hora de entrada y salida. Pero eso no incluye solo a los deportistas o a los niños, incluye a los monitores, a los trabajadores del centro, al personal de limpieza, de mantenimiento o logística, cualquier persona que pise esas instalaciones en horario lectivo, en el momento que esté funcionando. Como ya se ha dicho, como ha dicho José Luis, la sintomatología es muy variada, desde un picor de nariz a una simple tos, unas decimillas que pasan desapercibidas, por lo que el rastreo no son unas simples llamadas, sino es el manejo de una información que nos da personas que están muy confundidas y muchas veces hay que guiarlas hacia la información que tú necesitas. Hay que escuchar mucha información, mucha conversación para llegar a la información que realmente necesitas. Y hay que tomar muchas decisiones y muchas veces con mucha celeridad. Por lo tanto, es labor de estos rastreadores la de contactar con las personas que han tenido contacto estrecho y no la nuestra. Nosotros podemos estar en el centro deportivo, ser monitor y tener muy buenas intenciones y avisar a toda mi clase y decir, rápido que ha dado un positivo o que un niño se ha ido malo a casa. Esa no es nuestra labor, ¿de acuerdo? Lo que podemos es aumentar la fobia social. Nuestra labor es estar allí y seguir las medidas de prevención y los protocolos COVID. Además, tampoco podemos, recuerdo, dar nombres de ningún niño, porque ningún niño, ningún deportista, no debemos olvidar que nos estamos acogiendo a la Ley de Protección de Datos, con lo cual
Los rastreadores son los encargados de realizar esta tarea. La mayoría de los rastreadores son enfermeras de atención primaria, pero hay muchos otros profesionales y otros muchos sectores asociados a la sanidad, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de mi gran herramienta, porque los rastreadores necesitan toda la ayuda posible porque son pocos, muchos casos, y cuanto más ayuda posible, mejor. El centro nos ayuda, pero también nos ayuda Radar COVID. Porque, ¿qué sucede si yo voy en transporte público a la piscina de mi pueblo de al lado, porque es la mejor piscina del mundo, y doy positivo? Porque te recuerdo que en un transporte público los dos asientos que están a tu alrededor se considera contacto estrecho. ¿Tú conoces a esas personas? ¿Tú conoces a las personas con las que estuviste en la cafetería tomando un café en la mesa de al lado cuando tú has dado positivo? ¿O en el restaurante? ¿O cuando te quitaste la mascarilla, te pusiste a toser como una descosía y no te diste cuenta que pasaban varias personas y estaban ahí o llevaban un rato ahí? Pues si han pasado no pasa nada, pero si llevaban ahí 15 minutos o más, tú esas personas no las conoces. Entonces, esta aplicación nos ayuda a eso. Es una aplicación móvil desarrollada para identificar a los posibles contactos estrechos que a veces escapan, bueno, identifica a todos, pero sobre todo las que a veces escapan al rastreo manual, ¿de acuerdo? Como bien ha comentado África, lo único que necesita es instalar esta aplicación en un terminal móvil y tener activado, aparte de la aplicación, el Bluetooth. No, el vídeo creo que no se ve, ¿no? Bueno, tenía un pequeño vídeo de cómo funcionaba, pero como no me fiaba si funcionaba o no, he hecho varias capturas de pantalla de la aplicación. Entonces, ¿cómo funciona el Radar COVID? Pues, lo primero decir que funciona de forma anónima, ¿de acuerdo? No requiere de, a la hora, cuando tú te descargas la aplicación, no te pide ningún dato personal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque la información que se da es anónima. Cada dispositivo que tenga la aplicación instalada y el Bluetooth activado genera de forma continua unos identificadores aleatorios. Identificadores aleatorios que van cambiando cada 10 o 20 minutos, por lo cual hace que sea más difícil que ese código, ese identificador se asocie a tu terminal. Eso asegura aún más el anonimato, ¿de acuerdo? Cuando tu terminal está cerca de otro terminal durante 15 minutos y durante menos de 1,5 metros, 2 metros, genera un identificador aleatorio que se graba en tu móvil y en el móvil de la persona que está cerca tuya. Esos códigos, esos indicadores se guardan en el terminal durante 14 días, ¿de acuerdo? Cuando un usuario recibe un diagnóstico positivo de COVID, el servicio de salud le facilita un código numérico de 12 dígitos que no está asociado ni a su historia clínica ni a ningún dato personal, es de un solo uso, ¿de acuerdo? En el momento en que se introduce ese número, los identificadores aleatorios que ha generado ese terminal se activan como positivos, ¿de acuerdo? Y durante los 5 días previos a la introducción de ese código, ese periodo de 5 días es donde se van buscando coincidencias con el identificador. Ahora pondré un ejemplo para que se entienda un poquito mejor, ¿de acuerdo? Recordemos, 2 teléfonos que han estado a menos de 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, durante más de 15 minutos, cada uno genera un identificador aleatorio que se graba en su propio terminal y en el terminal del contrario. Una persona da positivo, ¿de acuerdo? Con lo cual, esos identificadores aleatorios generados en ese dispositivo durante los 5 días previos a introducir el código de COVID positivo, se etiquetan como positivos y se lanzan a la nube, ¿de acuerdo? Periódicamente, todos los dispositivos cargan las etiquetas identificadas como positivos desde esa nube y realizan un cruce de datos con los números que tienen metidos en su terminal. Si durante ese cruce hay una coincidencia, la aplicación genera una señal de alerta, ¿de acuerdo? Y dice que ha sido contacto de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos 5 días y no 2 días como antes? Porque decimos 5 días porque 5 días desde que metemos el código.
se ha estimado que hay un retraso de una media de 3 días desde que metemos el código hasta que iniciamos los síntomas. Recordamos que son 2 días antes de iniciar síntomas. Ahí tenemos los 5 días. ¿De acuerdo? Entonces, se busca esos códigos, hay coincidencia, se lanzan las alertas. Pongamos un ejemplo. Rubén y David son 2 usuarios de esta aplicación cuyos móviles tienen activado el Bluetooth. Sus móviles emiten un código anónimo a través del Bluetooth y cuando están juntos, recordemos, a menos de metro y medio, 2 metros y durante más de 15 minutos, esos códigos se guardan en el terminal de cada uno, en su propio terminal y en el terminal de cada uno. Supongamos que un día David da positivo, ¿de acuerdo? En una PCR. Y la persona responsable le llama y le dice que debe seguir unas indicaciones y le facilita un código numérico de 12 dígitos, como he dicho, de un solo uso y que tiene que introducir en la aplicación en el apartado, creo que viene por ahí, aquí, donde pone código diagnóstico, ¿de acuerdo? En el apartado comunica tu COVID positivo, ¿de acuerdo? Envía tu diagnóstico COVID positivo. Ahí introduces el código, ¿de acuerdo? La aplicación avisará de manera anónima a todas las personas con las que David haya estado en contacto los últimos 5 días a menos de 2 metros y durante, ya he dicho, un periodo igual o superior a 15 minutos, notificando en la aplicación que son contactos de riesgo. Rubén recibirá en su terminal una notificación indicando que ha tenido un contacto de riesgo, ¿de acuerdo? Y se le dará a través de esa aplicación se le dará unas recomendaciones generales, ¿de acuerdo? Y se le facilitará el teléfono establecido por la comunidad autónoma que tiene que telefonear contando que es un contacto de riesgo. Pero ¿por qué en esta aplicación habla de contacto de riesgo y no contacto estrecho? Es fácil. Esta aplicación utiliza el Bluetooth para medir la distancia. La atenuación de esta señal de Bluetooth dice si está a más distancia o incluso si hay paredes de por medio. Hombre, quizás los cristales quizás le cueste más trabajo, pero paredes o si estás en un vehículo, ¿de acuerdo? Esa atenuación de la señal Bluetooth hace que el terminal ignore hacia otro teléfono y no memorice su código. De igual forma, establece quién ha estado 15 minutos cerca de terminar esa exposición. Pero lo que no hace Radar COVID, lo que sí que no hace es saber quién ha hecho un uso adecuado de mascarilla. Por eso hablamos de contacto de riesgo. No olvidemos que un contacto estrecho debe cumplir las 3 características. Mascarilla, metros y tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, este código esta alerta de contactos de riesgo hace que tú llames telefónicamente al teléfono que nos dé de la comunidad autónoma, en este caso vuelvo a repetir, 400-061, perdón. Y se telefonea y esa persona nos hará nuestra entrevista exhaustiva y si nosotros hemos hecho las cosas bien, muy bien, porque las hacemos muy bien y nos ponemos las mascarillas muy bien, como usted nos ha comentado, nos las quitamos muy bien, nos lavamos las manos muy bien, no tenemos contacto estrecho, automáticamente la persona que nos atiende nos felicita por lo bien que hacemos las cosas y nos dice que no somos contacto de estrecho, que sí hemos estado cerca de un positivo, pero no somos contacto estrecho, perdón. ¿Quién puede tener esta aplicación en el móvil? Cualquiera. Recordemos que esta aplicación es compatible con iPhone y con Android. Cualquier persona que tenga un teléfono con esta tecnología, que yo creo que ya casi nadie, muy pocas personas no lo tienen, pueden descargarse esta aplicación anónima, ¿de acuerdo? Que es gratuita. Lo que sí que no está garantizado es en otros dispositivos como tablet o portátiles, ¿de acuerdo? Eso sí que esa descarga no está totalmente ahí bien, no se garantiza el funcionamiento, ¿de acuerdo? ¿Y qué debo hacer para que esta aplicación funcione bien? Pues, obviamente, tener el móvil encendido, tener la aplicación y activo, tanto la aplicación como el Bluetooth, ¿de acuerdo? Este Bluetooth no consume, porque yo he oído de todo, es que me consume la batería. Ya África lo comentó, estamos hablando de un Bluetooth de batería de señal muy baja, de baja energía, perdón, low energy, no consume apenas energía, no más que y de internet mucho menos. Es más, si tenemos el terminal en modo avión durante un día, no hay problema, esto sigue funcionando. Lo único que te pide es que te conectes al menos un día a internet para que podamos descargar esos indicadores positivos de la nube, ¿de acuerdo? Es lo único que nos pide, que nos conectemos
un mínimo de una vez al día. Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que más no se le puede pedir a este pedazo de aplicación, a este pedazo de herramienta que va a ayudar muchísimo. Pero me han regalado un teléfono nuevo. Si me instalo en la aplicación el teléfono nuevo, me va a recordar mi perfil. Recordemos, no se crea perfil. Por tanto, si vuelves a instalar esta aplicación en un terminal nuevo, ¿de acuerdo? No va a reconocer que eres la misma persona, con lo cual perderás el rastro de los contactos que hayas tenido esos días previos y, por tanto, no te podrán avisar en caso de posible contagio. Pero me han diagnosticado de COVID, tengo instalada la aplicación, eso del código, ¿eso quién me lo da? ¿Qué hago? ¿Qué? No hay problema. En el momento que te telefonen para decirte que el diagnóstico y para hacerte la entrevista, esa persona te preguntará si tiene activada la aplicación y te dará ese código numérico, como he dicho, de 12 dígitos, ¿de acuerdo? Que deberás introducir en enviar tu diagnóstico COVID positivo. Una vez que lo introduces, es como he dicho, de un solo uso, no se podrá utilizar más veces. Una vez que lo introduzcas, tu estado cambiará y tu estado será de caso confirmado COVID-19. ¿De acuerdo? Cuando instalamos la aplicación, lo que aparece, el mensaje que aparece al inicio es sin contacto de riesgo identificado. Eso significa que todo va bien. Significa que no hemos estado cerca de ningún positivo. Nos metemos una vez al día, lo vemos, va todo perfecto. ¿Qué pasa cuando cambia a contacto de riesgo? Ahí es cuando tenemos que seguir las recomendaciones que nos manda la aplicación y telefonear al centro de salud o al teléfono habilitado por la comunidad autónoma. Pero, ¿qué pasa si yo ya me han descartado como un caso, ya no soy, o sea, era un caso de riesgo, un contacto de riesgo, me han hecho la entrevista, han visto que yo lo he hecho todo muy bien, que llevaba mi mascarilla puesta, mi higiene de manos, he hecho todo perfecto y que no soy un contacto estrecho? ¿Cómo vuelvo a mi posición inicial? De momento, la única forma de volver a sin contacto identificado es desinstalar la aplicación y volverla a instalar. De momento se está trabajando en ello, pero es una de las pocas pegas que tiene esta aplicación. No sé qué más decir de esta aplicación, la verdad. La única cosilla quizás es que en otros países se ha desarrollado una aplicación basándose en la misma tecnología, pero que de momento países como Alemania, Francia, Italia funcionan perfectamente bien, pero entre estos países y España las aplicaciones no se conectan. Se está trabajando en ello, ¿de acuerdo? En que estas aplicaciones sean compatibles entre ellas. Y como última idea, ya dejo la aplicación, es que comentaros que el número de descarga, que no es muy elevado, la falta de implantación en las comunidades autónomas en todo el país y la responsabilidad individual, que pasamos un poquito de todo, son las 3 piezas claves para que esta aplicación de Radar COVID, que es una maravilla, deje de ser una app muy mona en el teléfono móvil y se convierta en una herramienta eficaz para la detección, para la lucha, para la prevención y sobre todo para detener la propagación de este coronavirus, ¿de acuerdo? Pero todo lo que hemos hablado son de personas que están en casa con síntomas leves, gracias a Dios, pero ¿qué pasa si existe un empeoramiento de esos síntomas? La mayoría de las personas que, como hemos dicho, que contraen el COVID en esta segunda etapa de la pandemia están teniendo una buena respuesta, se están recuperando en casa. Pero una pequeña fracción de la población se enfrenta a una realidad mucho peor. Hablamos de personas que, sobre todo adultos mayores, o personas con, como dijo José Luis, con enfermedades de base. Esas personas tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad mucho más severa, más crítica. Cuando un paciente comienza a tener dificultad respiratoria o fiebre muy alta, es el momento de contactar con el servicio sanitario, el servicio de emergencia, el 112. El médico que examina a esta persona decidirá casi siempre, por no decir siempre, el traslado al hospital, ¿de acuerdo? Y allí en el hospital los médicos comenzarán a realizar una serie de intervenciones escalonadas que van desde la oxigenoterapia, o sea, la administración de oxígeno y la administración de fármacos, ¿de acuerdo? A veces con unas gafitas nasales, una cánula nasal con pocos litros de oxígeno es suficiente para que la persona mejore significativamente. Otras veces necesitan mascarillas con más flujo de oxígeno, incluso a veces
necesitan otros aparatos un poquito más invasivos, como pasando por gafas nasales de alto flujo, como pasar por un respirador. En estos casos, en caso de que la persona, a pesar del oxígeno de mascarilla o de cánula nasal no es suficiente, se traslada a la persona a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, en la que se harán varias técnicas, varios procedimientos con él. La intubación y la colocación de un ventilador de forma precoz, no esperar a que la persona ya esté en las últimas agotadas, sino de forma precoz. Y la técnica de pronación, que es colocar al paciente boca abajo, para que nos entendamos, durante unas horas al día, hacen que esa persona mejore su ventilación muchísimo, significativamente, muchísimo. Por tanto, aumenta la supervivencia y disminuye la mortalidad de estos pacientes COVID. Por tanto, cuando escuchéis, pues a Pepito le han bajado la UCI y lo han intubado. A veces no estaba tan grave, pero sí es verdad que ya no era suficiente el oxígeno que recibía o la medicación que recibía de otra forma. Entonces, antes de agotarlo, vamos a utilizar la intubación de forma precoz, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces la información que recibimos hay que tratarla con cautela. Y ahora, para terminar ya, voy a dar una serie de diferencias entre la primera etapa de la pandemia y esta segunda etapa que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Durante la primera etapa, la mortalidad, o sea, durante esta segunda etapa de la pandemia, la mortalidad ha bajado muchísimo. Hablamos en nuestra comunidad autónoma que ha descendido a un 5, un 7%. ¿De acuerdo? Los pacientes que ingresan es cierto que son más jóvenes. Antes hablábamos de adultos mayores, ahora hablamos de personas entre 50 y 55 años, pero también esto es un hecho que favorece que logren recuperarse más rápido y, por tanto, la estancia media en las unidades COVID es menor. También es cierto que los enfermos que bajan a UCI son mucho menos y los enfermos han pasado de pasar 3 semanas en la UCI a pasar apenas 7 días, 5 o 7 días. Vamos, hemos mejorado muchísimo. Y esto no es más de que estas cifras no son más que el sinónimo de que juntos lo estamos consiguiendo, que juntos estamos frenando el coronavirus. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Yo es que me emociono mucho con mi COVID. Y no sé si hay preguntas, si... ¿Puedes repetir lo de la aplicación? De acuerdo, los contactos estrechos, pero ¿de la aplicación o fuera de la aplicación? Recuerdo un poco los contactos estrechos fuera de la aplicación, lo que son contactos estrechos, ¿de acuerdo? Una persona ha dado positivo, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona se hace un rastreo, se hace un mapa, ¿de acuerdo? De esas 48 horas previas al inicio de síntomas, desde el inicio de síntomas hasta que esa persona entra en aislamiento, está aislada. Entonces, o si es asintomática, como he dicho, desde 2 días antes, desde que se realiza la prueba diagnóstica. En ese momento se buscan a los contactos estrechos, que son todas las personas que han compartido, que han estado cerca de esa persona a menos de 1,5 metros, 2 metros, durante 15 minutos o más, y que no tan seguros se han utilizado la mascarilla de forma adecuada, porque la mascarilla, mi cajita, la mascarilla, aquí, o esta cuando se las cruzan así, que se queda un poco como que ni te pilla ni te coge. No estamos seguros si hemos hecho un uso adecuado de mascarilla. En ese momento eres considerado un caso estrecho porque cumples las directrices, los 3 parámetros. Entonces, en ese momento que se considera caso estrecho, te comentan que te quedes en aislamiento durante 10 días y se te citará para realizar una PCR. Eso es un contacto estrecho y, por supuesto, todas las personas que convivan con un caso positivo son consideradas casos estrechos, ¿de acuerdo? No sé si eso aclara un poco la duda. A la hora de identificar los casos estrechos, como comenté, son esos 2 días antes del inicio de síntomas, desde 2 días antes del inicio de síntomas hasta el momento que la persona es aislada. Y si es asintomática, desde 2 días antes de realizar la prueba diagnóstica. Ese es el periodo en el que la persona es considerada contacto estrecho.
Dice, yo no me entero, si cogemos el coronavirus, podemos infectarnos de nuevo con el tiempo una vez curado, y si fuera así, ¿a los cuánto tiempo se van los anticuerpos? De momento, como bien comentó José Luis, las investigaciones, todo lo que son después del coronavirus, son investigaciones muy, muy jóvenes, no tenemos, todos son observaciones, no hay investigaciones que se basan en hechos científicos o en realidades. Parece ser que la persona que tiene anticuerpos, parece ser, están como más exentas de cogerlo, pero no hay evidencia científica. No sabemos cuánto duran los anticuerpos ni cuánto te puede proteger. Y si es así, si realmente te cubrirá de una nueva infección. Sitio extra, porfa, no sé lo que significa sitio extra. Gracias por tu explicación. Yo tengo la aplicación, me alegro muchísimo que la tengas, Isabel. Yo también la tengo, aunque ahora mismo, como lo tengo en modo avión, lo tengo, lo de contacto estrecho yo lo entiendo, pero la alarma social es incontrolable. Lo intentas explicar y te tachan de loco. Para controlar la alarma social de tu círculo, es cierto. Yo que también estoy en un colegio, vamos, en un colegio, que estoy en el consejo escolar de un colegio, estoy de Lampa muchas veces, cuando te viene una madre y te interroga por el pasillo y te dice, pero es que lo que hemos comentado, el hermano de mi amigo ha dado positivo, mi niño, mi familia, yo, no llevamos a nadie al colegio. No, es que hay que usar los dedos de frente, hay que utilizar el sentido común, hay que hacer una nueva normalidad. Yo sé que explicarlo muchas veces es difícil, pero de tanto repetirnos llegará un momento que si todo el mundo repetimos lo mismo, se queden con la tecla, con la canción. Al inicio de tu exposición hablabas del protocolo y a seguir en su instalación un usuario comienza a tener síntomas. En el caso de un menor entiendo el proceso. Trabajador se protege al sujeto, lo trata la habitación con ventilación y a los padres. Pero si el sujeto es mayor de edad, para que llevarlo a una estancia no podemos mandarlo a casa. Simplemente sí y no. De momento empieza con síntomas, parece que un poco pachucho, está escalofrío, vamos a darlo a la estancia a ver si se va a marear yendo solo a casa. Recuerdo que, como bien dijo José Luis, uno de los problemas es la dificultad respiratoria y a veces incluso en pacientes COVID, los pacientes COVID que hemos tenido ingresados en nuestra unidad, les decíamos que durante la noche no se podían levantar porque a veces les bajaba el nivel de oxígeno y se podían sufrir desmayos y caídas. Vamos a controlar que esté bien, lo dejamos en la estancia, lo controlamos y entonces sí, incluso si vemos que está pachucho de verdad, llamamos, le decimos que vamos a llamar al servicio sanitario, al 112 y que lo van a venir a recoger. Si la persona se ve que está bien, que tú lo ves que está bien, que está de chachero hablando y que no tiene problema, pues se le acompaña y a la puerta y que se vaya. Si es un adulto, no hay mayor problema. Gracias por la explicación, bastante claro todo. No entiendo si el paciente no dice claramente dónde ha estado y con quién la han localizado, ¿no? No entiendo si el paciente no dice claramente dónde ha estado o con quién no te localizan, ¿no? Hombre, claro, pero por eso siempre hablamos de que todo va a ser de forma anónima. Nunca se le va a decir a la persona, al contacto estrecho, mira, Pepita Pérez es positivo y está con ella. Eso nunca se va a decir. Entonces, siempre se le asegura a la persona positiva, sobre todo el tema de parar el coronavirus, de que toda la información que nos dé es totalmente privada y anónima. Entonces, también se le insistirá en que eso es para prevenir, para parar el coronavirus. Es muy difícil que nadie nos dé la información queriendo. Si es cierto que hablamos de 2 días antes del inicio de síntomas, que a lo mejor empezó con síntomas hace una semana. Yo no sé lo que hice ayer, imagínate tú hace 2 días, hace una semana. Entonces sí es cierto que, por ejemplo, para esto la aplicación Radar COVID nos vendría muy bien. Yo, ya te digo, no sé con quién estuve en contacto. Si es cierto que yo llevo mascarilla siempre puesta perfectamente, la tengo grapada a la cara, pero yo me cruzo con mucha gente que tiene la mascarilla por aquí o que se la tocan millones de veces cada vez. Además, yo creo que mucha gente piensa que la mascarilla no deja pasar ni el aire ni la voz, porque cada vez que habla se la bajan. Entonces, esas personas, pues, posiblemente tengan que hacer más memoria a la hora de con quién estuvieron hablando. En Radar COVID, ya te digo que esa aplicación ayuda a mucha gente, a muchas personas. Yo no puedo más que pedir que se instale, porque, no sé, mejor creo que muy pocas aplicaciones. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Si jugamos al fútbol,
Si jugamos solo sin mascarilla y sin distancia de seguridad... Ah, vale, vale. Una persona tratada en oncología tiene más riesgo de coger el coronavirus. Como bien dijo José Luis, una persona que tiene problemas de autoinmunidad, es como cualquier persona, va sumando. Si tienes un problema de autoinmunidad, no es que cojas más probable el coronavirus, más probable que cojas la gripe, que cojas el coronavirus, que cojas cualquier enfermedad. Eso te hace un poquito como que susceptible a cualquier enfermedad, te tienes que proteger más, minimizar la salida, ahí sí que tienes que usar mascarilla, vamos, siempre extremar las medidas de higiene. Muchas gracias a ti, Pedro. Buenas tardes. Si jugamos a fútbol sala sin mascarilla y sin distancia de seguridad, pero no estamos más de 15 minutos al lado de otra persona, ¿se considera contacto estrecho? Tú cuando juegas a fútbol sala llevas tu reloj así mirándote la hora constantemente y a los 15 minutos justo salís todos corriendo, alcanzáis los 2 metros de distancia a los 15 minutos. La mascarilla siempre, África lo ha dicho, siempre, no hay excusa ninguna para no usar la mascarilla, siempre, siempre, más vale prevenir que curar. Imagínate que en ese momento se cae un niño, va todo el mundo a atenderlo, está la gente sin mascarilla. Todos con mascarilla, siempre, siempre. Pedazo de jornada. Pensé qué coñazo siendo sábado. Me encanta la sinceridad de Sofía, me encanta. Pero me alegra de haber estado presente. Felicidades. A todos los exponentes, gran trabajo. Muchísimas gracias. Felicidades a ustedes por estar ahí siendo un sábado. Eso sí que tiene valor. Y más siendo puente, es cierto, siendo puente. Así que, como dice mi compañera, felicidades y muchas gracias a todos. Por el tema de protección de datos, en la lista de control diaria de asistencia de niños en edad tenemos que tomar la temperatura de ellos antes de entrar en las instalaciones, pero no debemos registrar en el papel esa temperatura, ¿verdad? El hecho de registrar la temperatura es para uso propio. En el momento en que termines de registrar, la puedes romper. Tú no vas a difundir esa temperatura, tú no vas a llamar a todos los padres. Os comento la temperatura de los niños de la clase. No, tú no difundes información ninguna. Esa información es para ti. Una vez que termines de usarla, la tiras. La desechas, la tira. Además, habitualmente en los centros deportivos, en otros centros como de educación, incluso en los hospitales, hay contenedores enormes de metal que se mete el papel pero no se saca. Pues esos que vienen datos personales van ahí, ¿de acuerdo? Y si no, la técnica de partirlo todo a micro. Estoy de acuerdo con Sofía. Pues, gracias. Muchas gracias. Me ha parecido súper interesante todo. Felicidades a todas las personas implicadas en ello. La verdad es que mis compañeros ponentes han sido fabulosos. Yo, que era la última, estaba aterrada porque me han puesto, como he dicho, listón altísimo. Esta pregunta es para Juan. El curso de primeros auxilios, Juan, es para ti, que se suspendió por la situación del COVID, ¿se volverá a realizar? Gracias a todos por enseñarnos a ser mejores profesionales. Juan. Sí, pero... Ahora responde Juan. ¿Alguna pregunta más? ¿O lo dejamos y nos vamos a comer? Pues yo creo que ya es la última pregunta. Y lo dicho, agradeceros vuestra paciencia, que estéis ahí un sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, conectados, siendo puente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Han sido 100 personas ahí a pie. Y muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros ponentes que han sido fantásticos, me han enseñado muchísimo. Y nada, dejo a Juan seguir. Gracias a todos.